Padre Cristo, hermanos, estoy muy agradecido con Dios primeramente y agradezco también a nuestra hermana Judith y a todos los organizadores que están haciendo posible este hermoso congreso. Dios les pague por la invitación que se me ha hecho y estamos muy agradecidos, muy contentos poder llegar a ustedes por este medio. Nos encontramos en la ciudad de Long Beach, California, y desde aquí a todos les mandamos un caluroso saludo en el nombre glorioso de Jesucristo. Quiero leer en 1 Corintios 3, 9 al 17, y dice de la manera siguiente: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner todos los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Oramos a Jesús dándole gracias al Señor, que Él sea el que bendiga sus vidas desde donde se encuentran, en cualquier parte de la República Mexicana o aquí en Estados Unidos, en el mundo entero. Y bueno, les pido disculpas, tuvimos problemas con problemas técnicos, pero estamos tratando de llegar a ustedes por estos medios. Me llama la atención esta parte bíblica porque nos habla de la importancia que tenemos una opción para poder construir nuestras vidas. Cuando yo me bauticé hace algunos años atrás, yo vengo de una vida donde yo no conocía al Señor y mis padres no eran cristianos, o no venimos de una familia cristiana. Todos venimos recientemente y al mismo tiempo. Pero yo vengo de una vida perdida, donde yo practiqué el rock pesado y mi cabello estaba largo hasta un poquito más arriba de la cintura. Y después de eso me lo corté como rockero, como tipo punk rock. No sé si ustedes saben lo que es un punk rock. Y cuando comencé a venir a la iglesia, la primera vez que me bauticé, un ministro se me acercó y me dijo que Dios me iba a hacer pastor. Después de que salí de mi bautismo, esa palabra se me quedó grabada en mi corazón y nunca me imaginé que esa palabra profética que el hermano me dio se iba a cumplir. Y ahora que veo la importancia de este texto, me doy cuenta de qué tan importante es empezar lo que es una construcción usando el material correcto, el material que va a tener mejor calidad y le va a dar más resistencia a la construcción. La Biblia nos dice que nosotros somos una construcción que le pertenece a Dios. Podemos ser un edificio, una iglesia, podemos ser algo, una casa que le pertenece al Señor. Nuestro cuerpo y nuestra vida son para el servicio de Dios, y aunque tenemos ministerios, pero que el Señor nos permite realizarnos en Él, sin embargo, los llevamos de una construcción, en un trabajo de desarrollo, donde poco a poco vamos desarrollando y trabajando y edificando lo que ahora tenemos, o lo que algunos de ustedes ya han logrado tener. La Biblia nos dice en el versículo 10 que pero cada uno debe tener cuidado cómo construye. Lo que nos da a entender es que es mi decisión y es mi libre albedrío de ver cómo yo voy a edificar mi casa. Yo no tengo justificación para decir que soy como soy por causa de que
alguien no me dio un buen testimonio, o porque me hirieron o me lastimaron, o porque algo sucedió que yo no quería que sucediera y se dieron situaciones lamentablemente difíciles en mi vida, y esto es consecuencia de quién soy yo ahora. Eso no es una justificación. Dios nos da a nosotros a escoger el tipo de ministerio que vamos a tener dependiendo en el material que nosotros escojamos voluntariamente para edificar lo que el Señor nos llama a construir, una construcción que le va a pertenecer a Dios. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el libro de Corintios nos da la opción de poder escoger entre dos categorías de materiales. Un material es completamente corriente, mientras que la otra categoría de materiales es bastante caro, es de buena calidad. No es muy fácil para una persona edificar una casa con plata, con oro o con piedras preciosas. Si alguien quisiera edificar ese tipo de construcción, tendría que ser supermillonario para poder hacer algo así. Pero sin embargo, cualquier persona que no tenga la facilidad puede construir una casa con madera, con cañas y con paja. Eso no se requiere mucho sacrificio para poder edificar una construcción con ese material. Y de alguna manera también podemos entender que cuando lo aplicamos eso a lo espiritual y al sacrificio que se requiere edificar una casa, sabemos que para poder tener un buen ministerio, para poder tener una buena duración en nuestro ministerio o en nuestro caminar con Dios, entonces requerimos trabajar con material que va a resistir la prueba del tiempo y la prueba de las tempestades y la prueba de las consecuencias que puedan venir en nuestra vida. Puede ser algún tipo de lucha, algún tipo de ataque satánico, algún tipo de consecuencia que se da en la vida por naturaleza. Pero cuando nosotros no tenemos bien edificado nuestro ministerio, nuestra casa espiritual, entonces vamos a tener problemas, porque la Biblia dice que el día, en cuando venga la prueba, en cuanto venga el fuego, eso va a declarar qué tipo de trabajo realmente logramos hacer. Nos dice la palabra del Señor que claramente ese día va a declarar qué tipo de trabajo hicimos nosotros. Dice que si nuestro trabajo no se echa a perder, entonces vamos a tener nosotros una gran pérdida. Y lamentablemente ha habido muchas personas que hemos tenido pérdidas cuando nuestros propios hijos, cuando nuestros matrimonios, cuando seres amados se apartan del Señor o no resiste la prueba porque posiblemente no le dimos el tiempo para dar mejor testimonio, para edificar con los materiales que son difíciles para edificar con ellos, que es el amor, que es la compasión, que es la paciencia, que es la oración, que son valores y principios que el Señor nos invita continuamente a través de las Escrituras a escoger para que edifiquemos la casa que el Señor nos invita a hacer, la construcción. La Biblia nos dice en el versículo 14, dice: si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo. Y lamentablemente muchas veces perdemos el tiempo, el trabajo, los sacrificios. Todo lo que se hizo fue en vano por no haber tomado el tiempo de construir con el material correcto lo que Dios nos invita a hacer. Y una de las cosas que yo he visto desde que me convertí al Señor es lamentablemente ministerios que han fracasado, ministerios que en su momento Dios los usa y los usó para glorificar su nombre, pero lamentablemente no resistieron porque los empezaron a edificar con materiales que no eran los que iban a soportar la prueba de tiempo y la prueba de otras circunstancias que también venían sobre sus vidas. Y lo que nosotros podemos entender es que de alguna manera Dios nos ha abierto los ojos a muchos. Estoy
en cierta forma contento y no quiero de ninguna manera lastimar sentimientos, porque creo que muchas personas han tenido pérdidas en estos tiempos de la pandemia. Ha habido muchos hermanos que han muerto, ha habido gente que ha perdido su vida y todavía hay muchas personas en el hospital. Pero sin embargo, la pandemia también ha servido para muchos de nosotros valorar lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Hemos visto nuestros ministerios, hemos podido ver nuestros matrimonios, nuestra vida, nuestros ministerios y otras cosas que las hemos comenzado a edificar. Pero ahora podemos ver que no han resistido ciertas áreas y nos hemos dado cuenta que tenemos de parte de Dios la oportunidad de volver otra vez a los planos, de volver otra vez, como dicen en inglés, the drawing board, ¿verdad? Y empezar a trabajar nuevamente cómo vamos a hacer cambios en nuestra vida, cómo voy a volver a enfocarme en los principios y en lo que Dios tiene para mí. Creo que estamos viviendo tiempos emocionantes donde podemos ver que a través de las circunstancias que se están dando en todo el mundo, muchos nuevos ministerios van a tomar nuevamente el mismo ánimo con el cual comenzaron, van a volver a reavivarse, van a tomar vida, van a poder tomar el mismo pasión con la cual comenzaron, porque han logrado entender que a través de lo que estamos viviendo en los tiempos, Dios nos está dando a toda la iglesia en general la oportunidad de evaluar que no hemos hecho el trabajo como Dios lo ha querido hacer. Y es emocionante ver que ya existen y ya hay multitudes de hermanos y personas que han estado viendo el beneficio de cómo Dios quiere levantar una nueva generación en estos tiempos que deje de edificar con materiales corrientes y que se meta a buscar y a pagar el precio para poder construir aquella construcción con materiales que van a poder resistir por muchos años en vivir. Hace unos años atrás hay una ciudad aquí en California turística que se llama Fort Bragg, y mi esposa y un servidor estábamos en aquella área paseando en una celebración de nuestro aniversario de bodas, y entramos a una iglesia muy antigua, muy bonita la estructura, los templos, las ventanas, todo muy hermoso por fuera. Y nosotros entramos queriendo apreciar la arquitectura y mirar ese templo donde se alababa al Señor. Y cuando entramos nos dimos cuenta que era una tienda donde vendían productos orgánicos, y entre tantas cosas vendían marihuana y productos hechos de marihuana. Estamos hablando de un tiempo atrás, cuando todavía no era legal la marihuana. Y nos entristeció ver que posiblemente si nosotros le preguntáramos a las paredes y tratáramos de mirar qué fue lo que aconteció en ese lugar, las paredes nos hubieran dicho que en un tiempo había avivamiento. Nos hubieran dicho que en un tiempo había gente llorando, clamando en los suelos de esa iglesia, buscando del Señor, que hubo gente redimida que vino a conocer del Señor. Pero ahora se estaba usando esa iglesia para otras cosas. Nos dio tristeza ver esas situaciones, y lamentablemente eso es lo que acontece también en ministerios. Es lo que acontece también en personas que de alguna manera empezaron una buena construcción, pero en el tiempo cambiaron, se cansaron de usar el material que iba a resistir y empezaron a usar material chafa, material que no tenía la misma calidad. Ya no oraban como antes, ya no clamaban como antes. Se les hacía fácil ya no perdonar. Ahora todo fue una vida en el momento. Ya no leían la Biblia, ya perdieron ciertos compromisos con Dios, valores, principios. Dejaron a un Dios y lo cambiaron
solamente por algo pasajero, se independizaron de aquellos principios y se independizaron de usar el material que los iba a ayudar a lograr tener el éxito a través de los años. Y cuando eso sucede, nos damos cuenta que nos equivocamos. Nos damos cuenta que necesitamos una nueva oportunidad de parte de Dios para regresar nuevamente a los principios y a los valores que antes que comenzamos a usar. De hecho, el Señor muchas veces le habló a la iglesia, le habló a su pueblo, diciendo que vayan por los caminos antiguos para que pregunten y vayan por ellos y busquen cuáles eran aquellos momentos donde el Señor, ¿verdad?, quería hablar con ellos. Tenemos que entender que de alguna manera, cuando hablamos de diferentes materiales para edificar nuestras vidas o la construcción de Dios, podemos pensar que pueden haber muchas cosas. Una de las cosas que se me viene a mi mente, y con todo respeto lo digo, es aquella historia de los 3 cochinitos. Y muchos de nosotros que fuimos niños nos acordamos porque posiblemente se nos dijeron esas historias, o los miramos en la escuela, los cuentos de niños de los 3 cochinitos. Yo no sabía, pero hay quienes dicen que el que originó esa historia era un judío, y cuando él dice que habla de la historia de los 3 cochinitos, está hablando de valores judíos, donde los cochinitos que estaban fuera de la casa estaban en exilio y ya estaban viviendo una vida pagana. Y de alguna manera en la historia original, cuando el lobo trata de entrar por la chimenea, cae en la taza que tienen ardiendo los cochinitos en abajo, y en la historia original se comen al lobo, lo tienen de cena. Yo no sabía que alguien la había originado y que era un judío, pero yo me puedo pensar que de alguna manera, cuando consideramos la historia de los 3 cochinitos, habemos muchos cristianos que estamos perdiendo el tiempo y no queremos sacrificarnos para hacer una casa como uno de ellos que la edificó de tabiques, y queremos jugar y tener tiempo para divertirnos, y preferimos hacer la casa y no invertirle el mismo sacrificio y no invertir el mismo tiempo en ministerios, en dones, en lo que Dios nos da. No le queremos invertir el tiempo que se requiere. No queremos usar el material que vale la pena usar, el material que cuesta, el material por el cual vamos a sudar, vamos a sangrar, vamos a sacrificarnos, vamos a quemarnos las pestañas, llorando y leyendo y buscando la presencia del Señor. Habemos pocos que tenemos el deseo de hacer eso, de sacrificarnos buscando las cosas del Señor. Pero el Señor nos invita a nosotros a que cuando nosotros empecemos a edificar nuestro ministerio, edifiquemos con los materiales que son los materiales mejores. Por eso el Señor nos da la opción a nosotros, dándonos a entender que cada uno de nosotros podemos construir con oro o con plata. Esa no es un requisito de alguien que pueda imponernos. Es algo que Dios nos da como una decisión voluntaria en la cual nosotros podemos escoger. Creo que si muchos de nosotros no hubiéramos edificado nuestras casas con materiales que realmente valen la pena, que son sacrificiales y difíciles de conseguir, creo que muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Nos hubiéramos vencido cuando hubieran venido las pruebas. Nos hubiéramos vencido cuando hubieran venido las tentaciones. Nos hubiéramos vencido cuando hubieran venido las persecuciones. Pero gracias a Dios que
empezamos a edificar con materiales correctos y hemos podido vencer. La casa ha podido resistir la prueba y el fuego. La construcción que hemos hecho, la construcción que usted ha hecho, ha podido resistir los momentos de prueba y no hemos tenido pérdidas. Pero también hay quienes sí han tenido pérdidas. Hay quienes no han edificado con materiales correctos. Y Dios, por medio de esta palabra, nos da a entender que no hay, que tenemos la oportunidad y tenemos el tiempo de reconocerlo. La pandemia ha traído muchas cosas malas a todo el mundo entero. Pero en medio de esto yo he escuchado testimonios de personas que han sido tocadas e infectadas por este mal y se han encontrado en el hospital peleando en su salud, por su salud, en la vida y la muerte. Y la mayor parte de ellos han salido de esa situación valorando lo que antes no valoraban, valorando sus familias más que antes, valorando su relación con Dios. Muchos de ellos han dicho públicamente que después de la experiencia que tuvieron, han logrado entender que Dios los pasó por ese proceso. Logran entender que Dios fue el que los bendijo, haciéndolos pasar por el momento de prueba y de lucha, para que a través de eso logren entender que estaban edificando con un material que a lo mejor no era el peor material, pero un material que podía ser superado. Y es muy posible que nosotros estemos edificando, y no quiero decir que todos estamos edificando con paja o con cañas o con madera. A lo mejor estamos edificando con plata, pero podemos mejorar, podemos subirle, ¿verdad? O estamos edificando con piedras preciosas, podemos subirle un poquito más de calidad a la plata. O si estamos trabajando con plata, podemos mejorar y subir a otro nivel al oro. Siempre va a haber la oportunidad de mejorar. Siempre va a haber la oportunidad para nosotros de poder, ¿verdad?, superar lo que estamos haciendo. Pero también Dios nos da la oportunidad de reconocerlo, que no estamos logrando alcanzar los propósitos de Dios. Ahora que estamos enfrentando esta situación como iglesia, reconozco, lamentablemente, entiendo que posiblemente no estábamos preparados para este estilo de iglesia. Y yo me he puesto a pensar en mis loqueras. ¿Qué tal si esto hubiera sido una persecución? Oficialmente una persecución en contra del poder reunirnos en los templos. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? Hubiéramos tenido que correr a hacer la iglesia de China, la iglesia del Medio Oriente. Hubiéramos tenido que correr a escondernos de un día a otro. Y me pongo a pensar, ¿hubiéramos estado preparados para hacer ese tipo de iglesia? La iglesia perseguida. ¿Estaremos preparados para enfrentar lo que venga a nuestras vidas? ¿Estaremos preparados para enfrentar la muerte así se nos presente y aún así decir, prefiero la muerte que negar a Cristo? Creo que muchos de los que estamos viviendo esta situación, cada uno hemos tenido la oportunidad de evaluar la construcción que tenemos, la construcción que Dios nos ha dado o que nos ha permitido trabajar a través de ella. Hace 2 años aproximadamente Dios puso en mi corazón la necesidad de ver más allá de lo superficial, y me dio a entender el Señor que una de las cosas que la iglesia necesitaba, hablo de mis localidades, hablo de lo local, de lo personal. Dios me dio a entender que necesitábamos orar, necesitábamos meternos. Había una super
superficial, una vida superficial en muchas áreas de aquellos que sirven a Dios y aquellos en los cuales nosotros podemos ver como supervisores de este distrito. Hay muy buenos pastores, pero en algunas áreas creo que necesitamos mejorar. Y Dios me dio a entender que una de las razones que íbamos a poder lograrlo era cuando el pueblo lograra unirse en la oración. Lo más difícil para el pueblo del Señor es la oración. ¿Cómo luchamos con la oración? Sobre todo en un país en el cual enfrentamos que hay de todo. Vivimos espléndidamente donde aún el más pobre puede comer todos los días de las mejores comidas y puede tener techo y puede tener carro y puede tener muchas cosas que otros países y en otros lugares se considerara solamente para ricos. Y muchas veces por la abundancia el Hijo de Dios desecha lo más básico de Dios. Logramos cambiar lo auténtico por lo superficial y empezamos a edificar nuestra vida con materiales que son corrientes, que no se requiere orar para lograr tener un ministerio, que no se requiere tener un buen testimonio para estar en el liderazgo, que no se requiere consagración para poder tener un lugar donde la gente lo vea públicamente y liderazgo y X cosas. Hemos llegado a ese extremo de querer edificar nuestros ministerios con materiales corrientes, materiales que no van a poder resistir cuando venga un huracán, que no van a poder resistir cuando venga un temblor, porque no están bien edificados. Y sin embargo nosotros podemos entender que Dios nos está dando la oportunidad a través de poder darnos a entender y evaluarnos a través de esta pandemia. Tenemos que aprovechar que esta forma en la cual estamos enfrentando la vida, lamentablemente también puede considerarse como la oportunidad de Dios de edificar nuestras casas espirituales, de evaluar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo estamos edificando. Es la oportunidad que tenemos de parte de Dios de poder edificar. Muchos ministerios que no han podido resistir la prueba de tiempo y la prueba de otras cosas, lamentablemente muchas veces porque quizás empezamos a edificar bien, pero en el camino y en el proceso nos cansamos de edificar y de sacrificarnos y dijimos, si él le va bien y no se consagra, yo creo que no hay problema, Dios me va a usar también a mí, y dejamos de usar materiales que realmente Dios quería que usáramos. Y nos hemos visto ahora a través de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que nos equivocamos. Pero gracias al Señor que esto es una oportunidad para que la iglesia vuelva otra vez a comenzar con usando nuevos materiales. Yo bendigo al Señor con todo mi corazón porque puedo ver que esta es una excelente oportunidad para nosotros poder regresar nuevamente a edificar con materiales que nos van a llevar a que nuestra construcción pueda resistir cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de lucha. La Biblia nos dice que si nuestra construcción no termina o no es destruida, tendremos nosotros, aleluya, tendremos nosotros de parte de Dios, ¿verdad? Recibiremos de parte de Dios un pago. Pero si nuestra construcción se cae, sufriremos la pérdida. Y una de las cosas que podemos entender, la importancia de edificar en amor y la importancia de edificar en unidad. Lamentablemente el ministerio, los ministerios de poder, yo bendigo a cada uno de los que
han participado. Me gocé mucho con la participación del hermano Nicolás Herrera el día de hoy, porque creo que de alguna manera estamos en el mismo espíritu. Dios nos ofrece la oportunidad. Muchos de nosotros comenzamos con un buen propósito, un buen espíritu, un buen corazón, pero nos vamos a equivocar. Y en el proceso tenemos que entender que aunque hay equivocación, aunque logramos entender que tenemos que reparar esas equivocaciones, vamos a hacerlo con diferente material. Cuando yo estaba entendiendo que Dios tenía algo para nosotros, que teníamos que preparar a todo el distrito y a los pastores para entrar en un proceso de ayunar y de orar, entendí que Dios quería quebrantar los edificios que se habían construido con materiales que no iban a resistir el momento de prueba y de lucha. No sabía que Dios, a través del proceso, cuando decidimos tomar este reto, no sabía que iban a venir también pruebas a mi vida. Mi esposa fue afectada por un cáncer de mamas el año pasado, y empezamos a mirar un momento muy difícil para toda la familia. Especialmente ella fue la que más ha tenido que enfrentar esta situación personalmente, pero nos impactó toda la familia. Y me pongo a pensar que si mi vida hubiera sido edificada con un material incorrecto, es muy posible que ella no hubiera podido resistir. No hubiéramos podido resistir la prueba. Sabíamos que venían momentos difíciles a nuestras vidas. Y creo que todavía podemos mejorar. Aunque posiblemente el edificio no cayó con esa prueba, creo que todavía podemos mejorar y superar el tipo de material con el cual estamos edificando. No porque la prueba no nos tumbó, no quiere decir que no podamos mejorar todavía el tipo de material con el cual estamos edificando. Lo podemos hacer, pero creo que de alguna manera Dios en su misericordia nos da a entender que la iglesia va a tener que pasar por una reprogramación, por un momento en donde vamos a tener que regresar al drawing board. Vamos a tener que regresar a evaluar nuestras vidas y mirar realmente por qué o cómo estamos haciendo o edificando nuestras casas espirituales. Si nosotros logramos cambiar el material con el cual estamos edificando nuestras casas, yo creo que vamos a poder hacer un impacto tremendo en la sociedad y en la comunidad donde estamos establecidos. Donde Dios nos haya puesto, ahí vamos a poder edificar la construcción de Dios que nos va a llevar a un éxito en la experiencia con Dios. Y las personas que van a ver cómo estamos edificando otra vez nuestros ministerios, van a ver que Dios está con nosotros. Hace mucho tiempo hubo una campaña que comenzó con solamente 48 personas. 24 hombres y 24 mujeres se tiraron a suerte para ver qué horario del día iban a orar por una hora, y de esa manera cubrir todo un día completo de oración. Y ese día se convirtió en una semana, y esa semana se convirtió en meses y en años. Y muchas personas empezaron a unirse a esta oración. Esa campaña duró 100 años sin ninguna interrupción en la oración. Hubieron por 100 años hombres y mujeres que comenzaron a orar por 100 años sin parar. Cubrir 100 años de oración continuamente de día y de noche no es cosa fácil, pero es algo que ellos comenzaron
en un ministerio, en una iglesia, edificando con el material más caro, más sacrificial, y logró ayudarlos a tener cientos de misioneros en los años 1700 a 1800. Estoy hablando de the Moravians, una comunidad que salió de la República de Checoslovaquia en la persecución que estaban ellos experimentando. Salieron ellos a Alemania, en donde ahí comenzó una comunidad de personas que venían refugiándose, y entre ellos venían de diferentes denominaciones, y entre todos ellos con el tiempo empezó a haber problemas por diferencia de diferentes denominaciones y puntos de vista. Empezaron a tener muchos problemas. Se empezaron a distanciar, y se hablaban mal, y hubo mucha separación y división entre ellos, hasta que finalmente uno de ellos, Dios le empezó a revelar que estaba mal, y en tomar una decisión los líderes de las diferentes denominaciones de empezar a traer una unidad entre ellos, y empezaron a hacer grupos en donde entre ellos mismos tenían que ser accountable, tenían que dar cuentas de los pecados, tenían que confesarse entre ellos mismos sus pecados para mantenerse los pies sobre la tierra y no permitir que la religiosidad tomara control de sus vidas. Y en ese proceso se dieron cuenta que había un pecado todos, que estaba el Señor impactándoles en sus vidas, y era la falta de unidad. Y empezaron ellos a pedir perdón a Dios por no tener la unidad que Dios requería de ellos. Y cuando ellos empezaron a pedir perdón por causa de no tener unidad, Dios empezó a bendecirlos, y con el tiempo fue que se dio esta campaña de 100 años de oración. Mandaron misioneros para todas partes del mundo. Muchos de ellos vinieron aquí a Pensilvania, al estado de Pensilvania, en Estados Unidos, donde también tenían misiones e iglesias, y hicieron en los años 1800, 1700 a 1800, cuando todavía existía muy fuerte la esclavitud. Tuvieron ellos hermanos cristianos que eran negros, y también indios americanos que fueron parte de la misma iglesia. Estaban muy adelantados para su tiempo, pero empezaron todos ellos usando el material, el cual es más costoso. Empezaron a trabajar y a edificar sus casas y sus construcciones usando oro, usando plata, usando piedras preciosas, usando la oración y el amor que vivía en sus vidas para poder edificar una casa que resistió más de 100 años de pruebas y luchas, en un tiempo cuando no existía lo que ahora existe. No existían los aviones, no existían los camiones, no existían las computadoras, no existían los periódicos. Todo lo tenían que hacer a mano, tenían que viajar ellos a pie, en caballos, en barcos, y todo eso es algo que ellos lograron hacer. Uno de los testimonios de John Wesley, mejor conocido aquí en inglés, es de que cuando John Wesley venía en uno de sus viajes hacia América, venía él en un barco, y el barco fue sorprendido por una tormenta bastante agresiva, y todas las personas que venían ahí
venían llorando y clamando a Dios porque tenían miedo y creían que iban a padecer. Pero había ahí dentro del mismo barco un grupo de Moravians, un grupo de estas personas que venían también a los Estados Unidos. Y ellos venían cantando y venían gozándose y venían orando en el barco, mientras que todos los otros marineros venían llorando y clamando al Señor. Me acordó eso de la historia de Jonás. Pero cuando llegaron finalmente y llegaron a tierra, John Wesley le preguntó a ellos que si no tenían miedo, y ellos dijeron que no, y ellos lo cuestionaron a él. John Wesley todavía era un joven en su ministerio, pero John Wesley, uno de los predicadores más reconocidos en Inglaterra, uno de los predicadores que hasta el día de hoy se habla mucho de su fe y de lo que Dios hizo por medio de él, fue impactado e impresionado por el testimonio de este grupo de hombres y mujeres que enfrentaron el mar, porque cuando comenzaron usando el material correcto, empezaron usando los materiales que iban a resistir los tiempos de prueba y los tiempos de lucha. Y la iglesia al día de hoy estamos recibiendo de parte de Dios la oportunidad de reedificar nuestros testimonios, nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado. Dios nos está dando la oportunidad de poder evaluar qué material estamos usando para edificar el templo, la construcción en donde estamos trabajando o donde estamos viviendo. Evaluarnos, necesitamos ser muy sinceros con nosotros mismos. Vamos a entender que es muy posible que nos va a doler. No nos va a gustar lo que Dios nos dice. Nos va a lastimar porque Dios nos va a revelar lo que realmente estamos haciendo. Pero creo que es algo que Dios requiere. Es una de las características que podemos ver en cada avivamiento. Antes de que Dios los bendiga con el Espíritu Santo, había en ellos un trabajo de edificar en unidad. Había unidad en ellos. De hecho, la Biblia nos dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego antes de que el Espíritu Santo los visitara en el día del Pentecostés. Estaban edificando con el material correcto. Y nosotros tenemos la oportunidad el día de hoy de edificar con un material correcto. De hecho, Dios nos habla en el libro de Efesios 4:3. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible para conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Dios nos habla de la importancia de la unidad, pero de la unidad en el Espíritu que nos da, que nos vincula de paz. No nos unamos a lo mal. No estamos hablando de la unidad para hacer mal a otro. Estamos hablando de la unidad del Espíritu. Necesitamos de alguna manera entender que en los tiempos en los que vivimos requiere de un material diferente con el cual hemos estado edificando la construcción de Dios. Lo que estamos construyendo caminos por los cuales aquellos que van a conocer a Dios van a seguir. Estamos construyendo el templo y estamos construyendo la construcción de Dios. Cada ministerio, cada don, cada talento que tenemos es para honrar y glorificar el nombre del Señor. No es para glorificarnos, no es para que nosotros seamos reconocidos. No somos nosotros, es Dios el que hace todas las cosas posibles en nosotros. Y cuando nosotros logramos entender esto, vamos a poder entender entonces la importancia
de volver a edificar, pero en esta vez ya no vamos a continuar edificando con los materiales corrientes. Vamos a estar dispuestos a pagar el precio, no importa cuál sea, pero vamos a estar dispuestos a pagar el precio para poder usar los materiales que le van a garantizar a la construcción estar bien cimentados y bien edificados, para que cuando venga la tormenta y venga ese momento de prueba, el matrimonio no se destruya, la casa no se venga abajo, el hogar permanezca, los valores continúen siendo los mismos que cuando comenzamos, la convicción no sea dañada, el amor de Dios continúe viviendo en los corazones nuestros. Creo que una de las cosas que hemos manejado mal precisamente en nuestros ministerios y en nuestros dones es eso, que de alguna manera no hemos tenido cuidado de añadir virtud a lo que ya hemos tenido en nuestras vidas. No le hemos añadido a nuestra fe virtud. Y el poder edificar con amor, el poder edificar como Dios requiere, se requiere virtud. Tenemos que añadirle a la fe virtud. Tenemos que añadir todo eso que Dios quiere que nosotros añadamos, no solamente así como le hemos vivido. Se requiere continuar edificando correctamente. Dios va a bendecir a su iglesia porque lo prometió. Y creo que es el momento para muchos de nosotros darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de poder ver la importancia de evaluarnos y evaluar lo que hemos estado edificando hasta ahorita. Si nosotros lo hacemos, si nosotros edificamos y evaluamos bien, vamos a lograr entender que vamos a tener que cambiar de material. Y ese es el tiempo de Dios. Estamos en una muy buena oportunidad y un buen tiempo excelente para cambiar materiales, para dejar de hacer aquello que no nos estaba dando resultados y venir corriendo a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo quiero edificar con el material correcto la construcción de Dios. Y Dios nos va a bendecir. Yo le invito para que ahí donde está usted, oremos por todo el mundo entero. Oremos por la iglesia en todo el mundo donde estamos. Creo que hay necesidades allá donde usted está, como también aquí donde estamos nosotros, porque el diablo es el mismo donde quiera que estemos. Yo le invito para que juntos pensamos y edificamos y nos motivemos los unos a los otros en el amor del Señor. Agradezco grandemente con todo mi corazón porque sé que Dios va a hacer algo en nuestros tiempos en la iglesia y vamos a ver la gloria de Dios. Es promesa de Él. Deseo que Dios los bendiga grandemente ahí donde están y que continúen edificándose y siendo bendecidos en este congreso. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes.